Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Bienvenidos al último de los programas especiales en los que abordamos la psicología del trabajo y el papel que los psicólogos juegan en los roles dentro de las empresas y cómo pueden aportar un valor diferencial a las distintas tareas y puestos en los que pueden ejercer. Hoy tenemos la entrevista con José Ángel López Palomo sobre la compensación a los trabajadores. Él es jefe corporativo de compensación y beneficios de la Dirección General de Recursos Corporativos del grupo OHLA, licenciado en Psicología y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Y en la segunda entrevista contamos con Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional de la ONCE, licenciada en Psicología y máster en Dirección de Recursos Humanos. Las entrevistas las realiza Isabel Aranda, psicóloga del trabajo ella misma, para profundizar más en el tema y dar una perspectiva aún más amplia sobre el valor diferencial de la psicología del trabajo en las organizaciones. Esperamos que lo disfrutéis. Hoy tengo el honor y el placer de presentaros a un colega con un perfil excepcional. Él se llama José Ángel López Palomo y precisamente voy a pedirle que se presente para poder hablar de compensación y beneficios. Cuando quieras, José Ángel. Muy bien, Isabel. Pues muchísimas gracias por la introducción. Como bien decías, mi nombre es José Ángel López Palomo. Yo soy licenciado en Psicología, en la especialidad de Psicología del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid y pertenezco también, o soy vocal de la Junta Directiva de la sección de Psicología del Trabajo, de Recursos Humanos y las Organizaciones en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Adicionalmente a eso, pues llevo trabajando más de 25 años en el ámbito de los recursos humanos, de los cuales pues 20 prácticamente dedicados a la función de compensación y beneficios, que ahora tendremos oportunidad de aterrizar eso que es, ¿no? Y qué hacemos las personas que nos dedicamos a esto en las empresas y en las áreas de recursos humanos y de dirección de personas. Como decía, llevo 20 años trabajando en esta función de compensación y beneficio, que es una función más dentro del área de recursos humanos y de dirección de personas. Actualmente ocupo la posición de jefe corporativo de compensación y beneficios en el grupo OHLA, que es un grupo de construcción, infraestructuras y servicios. Y anteriormente pues, estuve en el grupo Eulen, donde también ocupé esta posición durante 10 años. Eh, Nada más, adicional a mi actividad profesional, pues también tengo una actividad académica y docente y soy profesor pues, en varias universidades y en varias escuelas de negocio en materias relacionadas pues, con retribución, con compensación, con beneficios, con temas de igualdad retributiva, transparencia, brecha salarial de género, básicamente. Y yo creo que hasta ahí es todo, Isabel. Pues muchas gracias, José Ángel. Pues sí, la verdad es que casi todas las personas que están interviniendo tienen un perfil, por supuesto, con una experiencia profesional extraordinaria, pero también con esa faceta que nos une a muchos, ¿no? De no solamente trabajar en empresas, sino además querer compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pues en business schools, en universidades, como bien dices, o en colaboraciones en eventos y sectoriales. Esta pasión, ¿no? por divulgar lo que hacemos nos lleva también a organizar estos podcasts. A ver, has hablado de compensación y beneficios, de salarios. Bueno, esto es un amplio panorama tenemos por delante. Em, a ver, el concepto compensación, desde un punto de vista, tú que eres un experto profesional, no solamente como psicólogo, sino persona que lo aterriza en empresa, ¿qué es el concepto compensación y qué es el concepto beneficios? ¿Nos puedes Mm. comentar esto? Sí, pues mira, las personas que trabajamos en los departamentos de compensación y beneficios nos dedicamos básicamente, ¿no? A diseñar, implantar, administrar y gestionar la política retributiva de la empresa. Que si eso lo aterrizamos un poquito más, pues sería, pues oye, somos las personas que
asignamos salarios a las personas cuando se incorporan a la compañía, somos las personas que asignamos salarios a las personas cuando promocionan dentro de la compañía, somos las personas que gestionamos los procesos de revisiones salariales en la empresa, somos el departamento que se dedica a todos los temas que tienen que ver con la retribución variable y con los programas de dirección por objetivos y en la parte y muchas cosas más en esa parte de compensación, ¿no? Y en la parte de beneficios, pues nos dedicamos básicamente pues a delimitar cuál es el paquete de beneficios que tienen que tener los empleados de nuestra compañía, ¿no? Y administrar y gestionar esos beneficios, ¿no? Todo esto desde un enfoque holístico y global que se llama de compensación o de recompensa total, que integra pues no solamente retribuciones dinerarias o en especie, sino también otro tipo de retribuciones, como puedan ser pues, retribuciones flexibles o incluso retribuciones emocionales, ¿no? ¿Y todo esto con qué? Pues con el objetivo de incrementar pues, la capacidad de atracción, de fidelización, de motivación y de compromiso que tienen las personas con la organización. Ujú. Porque efectivamente las personas tenemos un balance, ¿no? De qué me aporta a mí esta organización y qué aporto yo, ¿no? En ese balance, pues la persona tiene que entender que sale, vamos, que tiene, que hay un equilibrio al menos, ¿no? Em, Has hablado por encima, lo has citado, ¿existe realmente el salario emocional? Esto existe. Sí, sí, claro que existe. El salario emocional, Isabel, si me lo permites, es como el amor verdadero, que no se compra con dinero. Pues claro que existe el salario emocional. Conceptualmente hablando, el salario emocional es un elemento retributivo más de los que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de elementos retributivos que forman este modelo de compensación o de recompensa total, estamos hablando de la retribución fija, estamos hablando de la retribución variable, estamos hablando de la retribución en especie y por último estamos hablando, y no menos importante, estamos hablando del salario emocional, ¿no? Tenemos un contrato laboral y un contrato psicológico, y el contrato psicológico se alimenta de intangibles, ¿no? Entonces, todas las medidas que tienen que ver con el salario emocional, ¿no? Pues tienen un rol muy importante o juegan un papel muy importante, sobre todo en las decisiones que tomamos que tienen que ver con nuestro empleo, ¿no? Evidentemente que todos trabajamos por dinero y el dinero nos permite tener pues un determinado nivel económico y cubrir una serie de necesidades, pero cuando nos planteamos un cambio de empleo, pues también pensamos en si vamos a tener que ir a trabajar o no un viernes por la tarde, o si vamos a tener flexibilidad horaria de entrada y salida, o si voy a tener un buen jefe, o si voy a estar en una compañía que se preocupa de mi desarrollo profesional, o voy a estar en un buen clima o en un ambiente o en un buen entorno de trabajo. En fin, todo este tipo de cosas forman parte del salario emocional y, bueno, pues el salario emocional es una de las cosas también que trabajamos desde los departamentos de compensación y beneficios, ¿no? Lo que pasa es que el salario emocional, como siempre digo, tiene que ser un complemento a, no un sustitutivo de, ¿no? Esto es pirámide de Maslow pura y dura, ¿no? Si ya tienes satisfechas tus necesidades fisiológicas, ¿no? Con el dinero y de seguridad y demás, con el dinero, bueno, pues después implantamos todas estas medidas que tienen que ver con el salario emocional, que sirven principalmente no solamente para atraer, pero sobre todo para fidelizar a las personas con el proyecto de empresa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿esto lo hace el Departamento de Recursos Humanos, todo este diseño? Sí, esto depende cuál sea la organización del Departamento de Recursos Humanos en cada empresa, ¿vale? Pues lo harán unos departamentos u otros, ¿no? Pero en aquellas empresas donde hay un departamento de compensación o donde en recursos humanos hay una persona que se dedica a gestionar los temas de compensación, pues evidentemente quien sponsoriza todos estos temas, pues es ese departamento o esa persona de recursos humanos que se dedica a compensación y beneficios. Luego es cierto que muchas de estas medidas pues intervienen también otros departamentos, como por ejemplo pues, relaciones laborales, ¿no? Porque pues se tiene que ver qué implicaciones laborales puede tener determinados temas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el tiempo de trabajo y con la jornada de trabajo, ¿no? Pero digamos que quien sponsoriza en las organizaciones todos estos temas que tienen que ver con la retribución emocional o con el salario emocional, pues somos los departamentos de compensación y beneficios, entendiendo que todas esas medidas también son un beneficio más, aunque sea un beneficio intangible, ¿no? Y luego, pues apoyados en algunos casos por otros departamentos cuando es necesario. Ujú.
Y puede parecer que el tema de compensación, bueno, podría parecer que tiene mucho que ver con números, aunque ya estás diciendo tú que esto es pirámide de Maslow. Entonces, vale, hay que echar cuentas, pero también hay que cuidar todos estos factores intangibles. Por lo tanto, y que esa perspectiva psicológica puede ser muy interesante. Y mi pregunta tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Em, ¿Qué vinculación tiene esta compensación y beneficios con la psicología? Pues efectivamente, Isabel, como bien dices, ¿no? Cuando hablamos de esto, pues parece que solo estamos hablando de dinero, ¿no? Y de cosas cuantitativas, que en cierto modo también es, ¿no? Pero a mí siempre me gusta cuando pregunto, oye, ¿cuál creéis que es la función que tiene la compensación y los beneficios en el ámbito de la empresa, ¿no? ¿Por qué una empresa como la mía o otras muchas empresas se plantean tener un departamento de compensación y beneficios? Y siempre doy una definición que está muy vinculada con la psicología, ¿no? Y es que esto no sirve solamente para pagar dinero, ¿no? O no sirve solamente para motivar, o no sirve solamente para mantener la equidad interna o la competitividad externa, no, sino que esto es una herramienta estratégica de dirección de personas y no solamente de personas, sino también del negocio, ¿no? Y como herramienta estratégica de dirección es una herramienta que sirve para dirigir a la gente hacia donde la compañía quiere ir. O dicho de otra manera, más vinculado con la psicología, ¿no? Sirve para mover el comportamiento de las personas hacia la consecución de los objetivos que la compañía considera estratégicos para el desarrollo de su negocio en un determinado momento. Ese es el fin último de un departamento de compensación y beneficios. No es solamente el mero hecho, como decía antes, de pagar dinero o de motivar o del compromiso o de la equidad interna y la competitividad y todo este tipo de cosas, ¿no? O de controlar los costes. No, va mucho más allá. Esto es una herramienta que tiene la empresa para mover a la gente hacia donde la compañía quiere ir, porque a través de la retribución se lanzan un montón de mensajes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues todo esto con lo que trabajamos al final son recompensas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener muy claro y tenemos que saber muy bien, pues no solamente cuánto pagamos, ¿no? Sino cómo pagamos, ¿no? Y el cómo pagamos tiene que ver con la calidad y esa calidad tiene que ver con el número de elementos retributivos que tú tienes dentro de tu paquete de compensación, ¿no? Y estas cosas tienen que ver también con el reconocimiento, ¿no? Y cuándo aplicar esas recompensas, ¿no? Que son el cuándo aplicarlas en cuestiones que tienen que ver con el tiempo, ¿no? En qué momento tengo yo que dar un reconocimiento, en qué momento tengo yo que dar una recompensa como consecuencia de un trabajo significativo o extraordinario que haya hecho una persona dentro de la organización, ¿no? Entonces, esto, aunque seguramente esta función no está en el radar de muchos estudiantes de psicología, ¿no? Porque, bueno, pues nos vamos siempre a lo tradicional, ¿no? A la selección, a la formación, al desempeño, al desarrollo y este tipo de cosas, que está muy bien, ¿no? Pero, bueno, pues que sirva también este podcast, ¿no? Pues para animar a aquellos estudiantes de psicología a explorar esta función y a que tengan en cuenta y a que tengan en el radar, ¿no? Que esta es una función más donde pueden trabajar porque la vinculación que tiene esta función con la psicología es tremenda y es muy grande. Sí, según has ido contando, pues se ve la importancia de, de tener un enfoque global de la persona, de entender las motivaciones, de entender precisamente los refuerzos, de aplicar teoría de metas. Es decir, que toda la formación que nosotros tenemos en la comprensión de la persona y cómo dirigir el esfuerzo tiene mucho sentido. Y también lo que has contado del hecho de que, claro, nosotros trabajamos el vínculo con la organización es un vínculo que tiene que ver con una compensación, nunca mejor dicha la palabra, ¿no? De qué me das a cambio de mi compromiso, de mi conocimiento, de mi esfuerzo, de mi dedicación. Claro, esto plantea un problema interesante. ¿Y qué pasa cuando hay un trabajo de voluntariado, ¿no? Esto, ¿qué diferencias hay, ¿no? Tan curiosas, ¿no? Pero quería preguntarte una cosa. Actualmente se habla mucho de motivar a las personas a través del propósito, de la organización, de los valores. ¿Esto cómo engarza con la compensación? Bueno, esto del propósito está dentro de las medidas que tienen que ver con la retribución emocional, ¿no?
Y de hecho, fíjate, me alegro que me hagas esta pregunta, Isabel, porque todos los temas de retribución emocional, en cierto modo, han girado y están girando en los últimos años en torno a cosas que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Que son al final las cosas también que más valoramos las personas, ¿no? El no tener que venir a trabajar un viernes por la tarde, el tener una flexibilidad horaria de entrada y salida, el tener una jornada intensiva de verano que dure 3 meses, no este tipo de cosas, el tener una política de teletrabajo, no todo este tipo de cosas, pero están ganando espacio dentro de las medidas que tienen que ver con la retribución emocional, efectivamente las cosas que tienen que ver con el propósito, ¿no? Cosas que tienen que ver con el propósito, cosas que tienen que ver con la empleabilidad, cosas que tienen que ver con la vocación, ¿no? Que se habla poco de vocación en el ámbito de las empresas y en el ámbito de los recursos humanos. Entonces, estos temas que, como bien dices, tienen que ver con el propósito, pues están ganando peso. Serían medidas también que se incluyen dentro de este salario emocional y al final, pues la gente lo que quiere ver es qué retorno tiene ese trabajo que hace y cómo influye, ¿no? ese trabajo que hace para el fin último de la organización, ¿no? Al final hay un tema en psicología también, ¿no? Que es lo de la línea de visibilidad o la línea de influencia, ¿no? Que es la percepción que yo tengo de cómo impacto en lo que me piden, ¿no? Y de cómo eso que me piden, el resultado de lo que me piden, impacta en el fin último de la compañía, que será la que sea en función de la cultura y los valores que tenga esa compañía, más allá también de conseguir unos determinados resultados económicos o unos determinados objetivos, ¿no? Entonces, esto del propósito es muy, muy, muy importante, está ganando bastante peso y las personas pues cada vez se mueven más también por cosas que tienen que ver con aspectos más intrínsecos del propio trabajo, ¿no? Como os digo, pues con la autonomía, con la empleabilidad, con la vocación, con el propósito y con todo este tipo de cosas. Em, José Ángel, ¿hay diferencia generacional en el tema de la demanda, o sea, de cómo se demanda una compensación? Sí, sí, y me alegro también que me hagas esta pregunta, Isabel, porque efectivamente hoy se habla o se lleva hablando ya unos años de lo que es la customización o la personalización de la compensación o de la retribución, ¿no? Hoy en día, pues convivimos en el mundo del trabajo y en el mundo de la empresa pues diferentes generaciones, ¿no? Ya no sé por qué letra vamos, ¿no? Pues empezamos por la X, la Y, la Z, hemos agotado el abecedario, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que estamos diferentes generaciones en el ámbito de la empresa y cada generación, pues evidentemente tiene unos intereses, unos gustos, unas preferencias o unas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto lo trabajamos bastante, ¿no? El tratar de ajustar en la medida de lo posible los modelos de retribución a las necesidades que tiene cada uno dependiendo del momento vital y profesional en el que se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta cuál es el perfil de empleados que tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en una empresa donde la edad media son de 25 años que en una empresa donde la edad media sean de 50 años, ¿no? Pues posiblemente en esa empresa donde la edad media sean 50 años, la gente está pensando en instrumentos para la jubilación y están pensando en planes de pensiones o en seguros colectivos de ahorro para la jubilación, y en una empresa donde la edad media sean 25 años, pues a lo mejor lo que están pensando es cómo a través de un plan de retribución flexible le puedo yo ofrecer a una persona con 24 o 25 años que pueda adquirir un renting de un vehículo, ¿vale? Aprovechando las ventajas fiscales que tiene ese producto dentro de la normativa del IRPF, ¿no? Entonces, bueno, hay que efectivamente, sin llegar a que cada uno tenga su política retributiva, pero hay que tratar o tenemos que tratar de ajustar las políticas retributivas y de beneficios a las diferentes generaciones que conviven hoy en el ámbito de la empresa, ¿no? Y también, pues porque los hábitos de consumo de las personas están cambiando, ¿no? O han cambiado, ¿no? Entonces, se está transitando ya también, pues, de esos beneficios clásicos que se ofrecen históricamente, como el seguro de vida, el seguro accidente, el seguro médico, el plan de pensiones, el coche de empresa, pues a otras necesidades que tienen hoy en día las personas, que no tienen que ver necesariamente con eso o que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de los coches, con otras fórmulas de movilidad que no es tener un coche, entre comillas, en propiedad, ¿no? Entonces, bueno, este mundo de cómo impacta las diferentes generaciones o la diversidad generacional
en las políticas de compensación y las políticas retributivas, pues es también muy interesante y es algo a lo que le estamos dedicando pues en los últimos años también gran parte de nuestro trabajo. Ujú. Sí, lógico. Bueno, José Ángel, para terminar, ¿qué le puedes decir a un psicólogo que esté estudiando ahora mismo, que se plantee efectivamente trabajar en el ámbito de la psicología laboral, para animarle a que entienda que esta función de compensación es un área donde puede tener un valor especial todos sus conocimientos, todas sus aportaciones y que tampoco es una cosa tan desconocida después de pasar por la estadística? Un Excel no es nada, ¿verdad? En fin, Sí, bueno, a ver, ¿qué le puedes decir? Que yo sí, no, ya sabes cómo lo que opino, pero a veces existe ese miedo, ¿no? Y yo me lo encuentro en las clases de los másteres, donde doy clases de políticas retributivas o de compensación en los másteres de recursos humanos, y muchos de estos másteres están poblados de personas que han hecho psicología, ¿no? Y veo que en algunos casos me dicen, es que los números nos dan miedo. Bueno, pues tranquilos, ¿no? Tranquilos porque efectivamente, comparado con con la estadística que hemos tenido en psicología, pues los números que hay que trabajar en compensación, pues al final no vamos a salir de sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular un incremento y alguna curva de regresión y poco más, ¿no? Y hoy con la inteligencia artificial, pues muchas de esas cosas pues las tenemos ya hechas prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Pues oye, pues que primero, que consideren que esta es una función más donde pueden trabajar, que esta función es una función que ha tenido un desarrollo en los últimos años muy grande y lo va a seguir teniendo, incluso en épocas de pleno, vamos, no de pleno empleo, no, en épocas donde donde las posiciones, donde no hay mucha demanda de empleo, las posiciones de compensación y beneficios no han dejado de estar ahí. O sea, hay mucho déficit todavía de profesionales de compensación y beneficios en las empresas. Eh, Esta función todavía se tiene que profesionalizar muchísimo más, con lo cual lo que quiero decir con esto es que aquí van a tener un campo de trabajo importante, interesante, donde se pueden abrir un hueco, ¿no? Y luego, pues también que es una función muy transversal, es una función muy transversal de la empresa, es una función muy transversal de recursos humanos, ¿vale? Lo que nosotros hacemos impacta en todas las funciones de recursos humanos, nuestro trabajo impacta en muchas funciones que no son solamente en la empresa de recursos humanos, tenemos que tener conocimientos contables, tenemos que tener conocimientos económicos, tenemos que tener conocimientos de cómo tributan las retribuciones en la normativa del IRPF, con lo cual, bueno, pues les va a permitir tener una visión de la empresa y una visión de los recursos humanos posiblemente pues muy global y muy estratégica, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Que siempre lo digo y lo digo en broma, ¿no? Pues porque, como sabéis que los que nos dedicamos a esto de compensación, pues nos dedicamos también a cosas del dinero y de todo este tipo de cosas, y como el que reparte, se queda con la mejor parte, ¿no? Esto lo digo de broma, pues es hoy en día las posiciones de compensación y beneficios son las que más valoradas económicamente están en el mercado. Si comparamos el salario que tiene hoy en día un técnico de compensación y beneficios con un técnico de otra función de recursos humanos, pues podríamos estar hablando incluso de diferencias de 10.000 euros entre una posición y otra, ¿no? Con lo cual, es una función que está muy demandada en el mercado, que hay déficit de profesionales, que esto se va a ir profesionalizando cada vez más, entre otras cosas, y no lo habíamos comentado, por todos los temas de igualdad retributiva y de transparencia salarial que tenemos encima de la mesa. Tenemos a la vuelta de la esquina la transposición de la Directiva de Transparencia Salarial, que va a obligar a las empresas a profesionalizar cada vez más todo lo que tiene que ver con esta función, y se van a necesitar profesionales para estos temas, ¿no? Entonces, aquí hay un campo de trabajo interesante, un campo de trabajo que está además muy bien retribuido y donde los psicólogos pues tenemos muchas cosas que hacer. muchas gracias, José Ángel López Palomo, por todas estas explicaciones y tu contribución a entender cuáles son esos roles que podemos ejercer los psicólogos en las organizaciones. Te agradezco muchísimo tu intervención y yo creo que has enriquecido muy bien esa idea
no solamente hacemos selección, no solamente hacemos formación, sino que contribuimos a que la relación del trabajador con la empresa pueda ser mucho más rica y mucho más potente para ambos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias a ti, Isabel. Un placer. Tras la entrevista con José Ángel López Palomo, continuamos ahora con Patricia Sanz Cameo y la entrevista sobre clima laboral. Os damos la bienvenida a este podcast en torno al clima laboral y las políticas que se pueden realizar para crear ambientes saludables y realmente satisfactorios en el entorno laboral. Mi nombre es Isabel Aranda y hoy tengo el placer de presentaros a Patricia Sanz. Y casi que te doy la palabra para que te puedas presentar por ti misma, Patricia. Claro, hola, ¿qué tal, Isabel? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder profundizar, ¿no?, en los temas que vamos a abordar en un ratito. Mi nombre, como has dicho, es Patricia Sanz Cameo y ocupo una de las 4 vicepresidencias que hay en el Grupo Social 11, en este caso la de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital. Ujú. Pues vamos a charlar sobre lo que comentaba, la idea de, por un lado, qué significado tiene esto de clima laboral, qué significado tienen las políticas de bienestar y de igualdad, por supuesto, y qué papel tienen los psicólogos en todo esto, los psicólogos del trabajo, o qué podemos hacer desde la psicología del trabajo para realmente potenciar todas estas políticas. Así que te lanzo simplemente el tema y tú atácalo como quieras. Bueno, para nosotros, Grupo Social 11 y sinceramente creo que cada vez más para las compañías, al menos de tamaño mediano y grande, el saber cuál es la opinión de la plantilla sobre el clima laboral es más importante por varios motivos. Por un lado, porque nosotros tenemos gran diversidad de presencia y de negocios en los que estamos, desde la parte más institucional como es la ONCE, hasta la parte más de negocio, como es Ilunion, con sectores tan distintos como el de la vigilancia, o el de la limpieza, los hoteles, la economía circular o las lavanderías, pasando por el ámbito fundacional de Fundación 11, que ya no solo hacia adentro trabaja por y para la eliminación de barreras de todo tipo, ya no solo arquitectónicas, ahora ya el bordillo es lo que menos preocupa porque se ve y es obvio, pero el uso inadecuado de la tecnología, por ejemplo, genera muchas barreras y nos preocupa también ahí el clima ya no solo por lo que trabaja hacia adentro, sino porque tiene mucha relación con muchas empresas de todo tipo de tamaño para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. Entonces, en conjunto somos más de 75.000 personas, 60% con discapacidad, 44% mujeres, y el tener esa toma de contacto una vez cada 3 años aproximadamente en cada una de las áreas ejecutivas, por un lado 11, por otro lado el Unión, por otro lado Fundación, con pulsos intermedios, al menos uno dentro de esos 3 con los que se replica el estudio total de clima, pues nos permite primero saber cómo estamos hacia adentro y saber cómo nos perciben fuera. Y saber cómo las personas que forman parte de la plantilla entienden que lo estamos haciendo de suficientemente bien o mal a la hora de transmitir fuera lo que hacemos. Y algo que nos preocupa mucho es si se sienten parte de eso que hacemos hacia adentro, con más de 71.000 personas con ceguera y deficiencia visual, con 4,5 millones de personas con discapacidad, más sus familias, pero también de cómo eso lo transmitimos hacia afuera. Porque si lo hacemos razonablemente bien dentro, pero no lo contagiamos fuera, pues seremos un granito en medio del desierto. Y luego, desde nuestro punto de vista, pero no solo ya pensando como Grupo Social 11, sino con cualquier empresa o entidad tan diversificada en negocios y acciones como geográficamente, pues no es lo mismo medir lo que alguien piensa y siente de la plantilla estando aquí en el Consejo General, donde tenemos acceso a toda la información, que estando en la agencia de Ceuta,
o que estando en la lavandería de Sant Boi, Cataluña, o en la planta de economía circular de La Bañeza o de Campo Real. Primero porque no todo el mundo está en la sede de la empresa que le contrata, sea ONCE, sea Ilunion, sea quien sea, y eso cada vez pasa más. Y segundo porque cuando no trabajas en tu propia sede, ese sentimiento de pertenencia es difícil de construir y de mantener. Y cada vez pasa más que muchas empresas grandes trabajan en casa de otro cliente. Y a veces te sientes más parte de aquel cuyo logo estás viendo en la pared, aunque no sea tu empresa la que te paga la nómina. Entonces, ese clima laboral nos permite a cualquier empresa mediana o grande, y desde luego a nosotros, medir todo eso cada X tiempo. Y le sumamos una variable más que no nos pasaba hace 10 años, y es el importantísimo relevo generacional que estamos viviendo. Primero porque nosotros tuvimos un boom muy importante de incremento de la plantilla en los años 89-90 y lógicamente todos cumplimos años, es lo mejor que nos puede pasar, pero laboralmente pues eso tiene sus consecuencias de feliz jubilación. Y estamos renovando más o menos un 25% de la plantilla cada año. Entonces, cada vez que tú pasas el clima, va a haber un porcentaje muy importante que es la primera vez que lo cumplimenta, que quizá lleva muy poquito tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, a veces porque está todavía en el momento del subidón y porque en el siguiente tiene un momento de normalizar su relación y su pasión con su empleador. Y en cualquiera de esos casos es algo que debemos tener en cuenta. Por eso es tan importante el papel del psicólogo en el ámbito del trabajo en general, pero en esa medición del clima por la eliminación de cualquier sesgo y por tener en cuenta todas estas variables y más, que seguro que habrá, para no solo analizar las estadísticas que salen, que está muy bien, para eso estudiamos psicometría y estadística en la universidad, sino para analizar lo que hay debajo de cada número, lo que hay debajo de cada número cada 3 años y lo que hay debajo de cada número en cada hito intermedio con esa muestra representativa a la que se le pregunte cómo estás, cómo nos ves como empleador y cómo valoras tu participación en lo que hacemos, para analizarlo y para analizar la evolución y poner sobre la mesa áreas de mejora. Desde mi punto de vista, nadie mejor que un psicólogo o una psicóloga para hacer seguimiento de esas áreas de mejora, para dar feedback a la plantilla sobre lo que han propuesto y qué vamos a hacer para corregir aquello que ha salido, porque siempre hay que corregir cosas, y sobre todo para incrementar la participación, que eso es algo importante. Si tienes muy buenos resultados, pero te ha participado un 21% de la plantilla, algo falla. O cómo has enviado la información, o cómo has recordado el periodo en el que podían contestar, o el vínculo que tienen contigo, o el desapego que han empezado a generar. Y a ese relevo generacional añado también el relevo permanente que las organizaciones empezamos a tener con las nuevas generaciones que muestran esa inquietud de cara a cómo afrontar su vida y también en esa infidelidad, y lo digo sin connotación negativa, pero por lo que estamos viviendo, de estoy 3 años contigo, aprendo, pero aprendo para mejorar mi carrera profesional y me voy con el siguiente. Entonces, también ahí es muy importante la labor de un psicólogo o de una psicóloga, primero porque ese relevo continuo genera que los hitos intermedios definan muy bien la muestra a la que ir dirigidas y donde hay más rotación, profundizar más. Y luego además para que el tiempo en el que estén con nosotros, aunque sea un desgaste desde el punto de vista de selección, pero sea lo más aprovechado posible para ambas partes, porque nadie nos dice que dentro de 15 años, en ese roto cada 3, vuelvan. Con lo cual, si vuelven y ha habido un buen aprovechamiento mutuo, es lo mejor que nos puede pasar, además con un aprendizaje en otros sitios, pero que se vayan con un buen sabor de boca porque allá donde vayan hablarán, bien, mal o regular. Y son empresas con las que seguramente o entidades tengamos relación institucional, comercial, por coincidencia puntual o por lo que toque. ¿Por qué ahí le damos mucha importancia a cómo ellos
perciben que aportan a los grandes objetivos que marcamos? Pues porque si hablamos de igualdad, por ejemplo, los datos nos dicen que no está conseguida. Si hablamos entre hombres y mujeres y entre hombres y mujeres con discapacidad, menos aún. Y los datos nos avalan, pues efectivamente es un área de trabajo, lo tenemos claro. Pero si las generaciones jóvenes, y nos empieza a pasar, entienden que a pesar de lo que los datos dicen, porque eso es objetivo y no lo pueden cuestionar, pero como discurso empiezan a estar saturados con el tema de la igualdad y forman parte de tu plantilla en un porcentaje creciente, necesitamos involucrarles. Necesitamos medir cómo les involucramos a través de esos estudios de clima, pero además con otro tipo de acciones necesitamos hacerles partícipes que nos ayuden a definir los proyectos por los que conseguir la igualdad, pero a lo mejor llamarles de otra forma, comunicarlos de otra forma y sobre todo conseguir que formen parte, porque si no serán proyectos de organización, porque los entendemos necesarios, porque los datos nos dicen que siguen siendo necesarios, pero hay una parte de la plantilla que va a empezar a desvincularse. Y eso, de momento, solo en discurso, no se traduce en hechos porque luego participan. Nos pasan con las generaciones más jóvenes, pero ahora mismo, por ejemplo, y de cara a un evento que tenemos como todo el mundo esta semana, reflexionábamos en voz alta y lo abordaremos allí en decir cómo esta influencia ahora de Estados Unidos, pero no sabemos dónde va a ir el efecto contagio, hablando de igualdad, de diversidad, y ahí metemos la discapacidad también, hablando de colectivo LGTBI, hablando de otros colectivos que están en situación vulnerable y que por eso para nosotros son prioritarios para su contratación, pero están en ese discurso de hay que ir a por los mejores y dejamos en el margen a los que han venido formando parte del margen en los años de atrás. Entonces, si eso empieza a contagiarse en la vida particular de cada cual, obviamente libertad total, faltaría más. Pero si eso va a la mesa del trabajo, entonces sí que es un tema de preocupación. La ley nos obligará a seguir cumpliendo, desde luego nuestro propósito también, y no solo el nuestro de Grupo Social 11, sino el de todas las medianas y grandes empresas, pero por debajo va a estar ese discurso de lo hago porque me toca, pero ya no es un tema del siglo XXI y fíjate la potencia de Estados Unidos lo que opina y aquí seguimos con discursos del siglo XX. Entonces, todo eso es verdad que va muy de la mano. Bueno, has puesto sobre la mesa tantos aspectos y tantos temas. Qué interesante. Además, las características de vuestro grupo, claro, son muy especiales y hacen todavía más impactante, ¿no? Aquello que hacéis, ¿no? Es como que tiene una especial relevancia lo que hacéis, ¿no? Has nombrado varias cosas realmente importantes. Una, la empleabilidad, es decir, apostáis por la empleabilidad de la persona. Y esto enlaza con algo que también hemos visto en nuestros podcasts, que es el employer branding, ¿no? Concepto de, em, de- de valor de marca como lugar de trabajo, ¿no? Y ahora hablabas de las políticas de inclusión y diversidad. Em, ¿Por qué dirías tú, bueno, lo has ido de alguna manera planteando, pero ¿por qué el clima de trabajo es realmente tan importante, ¿no? Es decir, em, para muchas personas todavía el trabajo está o muy orientado a negocio, objetivos y aspectos como este de en qué tipo de entorno se trabaja, cómo son las relaciones aquí, están en un segundo plano. Es más, te voy a plantear otro tema. Y es que sabemos que, bueno, ahora mismo es obligatorio el buzón de denuncias, lógicamente, y que en las grandes empresas se recogen un importante número de denuncias de conductas de acoso laboral, e incluso sexual. Es decir, ¿cómo se vincula todo esto con esa necesidad de cuidar el clima de trabajo? A ver, fíjate, es
Yo creo que es fundamental para cualquiera, pero si la entidad es social todavía más, que tu marca empleadora no hable solo de lo que haces hacia afuera. Es decir, en nuestro caso atendemos en lo que necesitan las personas con ceguera o deficiencia visual, por lo que la ceguera o deficiencia visual provoca, sea deambular por la calle con bastón, con perro guía, trabajar con sintetizador de voz, lo que cada cual necesite. Esa labor social no es indiscutible, cada uno puede opinar lo que quiera, pero tiene una buena valoración externa. Pero si eso solo tiene foco externo y no lo vinculamos a la publicación de nuestras vacantes, los perfiles que estaremos seleccionando eh, serán muy buenos profesionales, técnicamente muy buenos psicólogos, pero o tienen claro que cuando trabajen dentro tienen que trabajen o no con personas con discapacidad, tienen que tener en cuenta que esa labor social hay que cuidarla y hay que cuidarla por lo que tú hagas dentro, por lo que entre todos hagamos dentro. Entonces, para nosotros esa reputación es sagrada porque nos lo jugamos en la calle todos los días, pero no la construimos entre tres o cuatro, afortunadamente. La construimos entre todos los que formamos parte de la plantilla. Trabajes como psicólogo, como trabajador social, estés en Madrid, en Melilla o en Albacete, o trabajes de lo que trabajes. Entonces, en esa acogida y en esa publicación es muy importante dejar claro eso, que queremos buenos profesionales, pero además que cuiden, nos ayuden a cuidar esa reputación. Y para ayudar a que la cuiden tenemos que contarles bien lo que necesitamos y tenemos que contarles bien lo que queremos seguir siendo. Em, el clima en todo esto es fundamental. Primero, porque en nuestro caso, por ejemplo, quien presta atención personal, como mucho, puede teletrabajar un día a la semana para que no afecte a la atención, pero depende del negocio en el que estés. En Ilunion, pues en la sede central puedes teletrabajar 2 días a la semana, lo que cada convenio colectivo tenga establecido. Entonces, si hay buen o mal clima entre las personas, se va a potenciar mucho más si además coincides en esos días o si en ese cuadrante haces lo posible por no coincidir. Entonces, el clima es importante cuidarlo hasta en esos aspectos, porque la coincidencia uno de los equipos hay que intentar, por lo menos, que se construya sobre la necesidad de la atención, no sobre si quiero o no coincidir en la oficina. Y si tú teletrabajas lunes y miércoles, pues ya me cogeré yo jueves y viernes para no verte y no tener esa relación. Entonces, siendo algo positivo, pero hay que cuidarlo porque además los momentos de coincidencia cercana para cuidarlo son menos. Son menos en cuanto a esa presencialidad y en cuanto a la distancia que ponemos de las cosas. Ujú. A las relaciones personales sabemos como psicólogas que tienen un peso tremendo en la experiencia que tiene el trabajador con respecto a su trabajo y a la empresa. Un peso enorme y precisamente no solo con los compañeros, sino también con sus jefes, ¿no? A la hora de hablar de clima, ¿qué aspecto dirías tú que tiene más significación para el trabajador? El comportamiento del jefe, el comportamiento de los compañeros, el propósito de la empresa, la tarea que realizan, bueno, la cultura empresarial. ¿Cuál consideras tú? ¿O cómo Pues sería? mira, para nosotros como organización, insisto, y creo que cualquiera, que esté en un ámbito de atención tan social y tan personal, nos preocupa porque además, como pasan muchas horas con las personas a las que atienden, si la satisfacción y el clima no es bueno, lo van a acabar trasladando al usuario y eso vuelve a incidir en la reputación. Eh, ¿Qué es importante? Pues te diría que depende de las generaciones. Nosotros tenemos 5 generaciones en la empresa, desde los veteranos, pasando por los boomers, los X, los Y, los Z y los que vengan después, pero de momento nos quedamos en los Z. Y desde, por ejemplo, mi generación, que es la X, hacia arriba, y depende una parte de la Y quizá, te diría que importante valoran que el ambiente entre compañeros sea bueno y frecuente, que la relación con la persona de la que dependen sea buena y cercana,
Y además sentir que lo que ellos dicen, opinan o realizan como trabajo se tiene en cuenta y aporta y se lo devuelves. Y si además va vinculado con un plus, con un variable, con un lo que quieras, bien, pero lo dejaría en él. Y si además necesitan sentirse parte, pero parte de verdad, y necesitan sentir que esa evolución en una parte significativa es gracias a esos años que llevan con nosotros, o incluso te diría, aunque lleven menos tiempo, si pertenecen a esas generaciones, el sentimiento que traen no es muy diferente. Sí, con respecto a nosotros, el apego es menos inicialmente, pero su forma de percibir y de necesitar esos valores del trabajo son muy parecidos. Si nos vamos a las generaciones más jóvenes, sobre todo la X y la Z, nuestra experiencia, y en sectores muy distintos, desde la parte más social hasta una recepción de un hotel, valoran y además no tienen ningún problema en contarlo, en escribirlo y en recordártelo. El cumplimiento de sus horarios, el que no les pidas que vengan un día que tienen comprometido para teletrabajar. El que si les vas a pedir algo más, se lo digas con mucho tiempo y se lo que te justifiques, porque tú les has contratado para una actividad concreta, de valor, pero concreta que para ellos encaja en el resto de su vida, no al revés. Y luego además valoran que les estés motivando cada segundo, porque si no pierden el interés. A lo mejor no cambian de trabajo hasta que no encuentren otro que les motive más, pero si pierden el interés y su trabajo tiene que ver con lo social, estamos perdidos. Entonces es mucho más constante, mucho más diario, sin tanto calado si quieres, al menos desde nuestro punto de vista emocional, pero permanente, con proyectos, con cosas que les llamen la atención, seguramente como en el resto de su vida, pero en el trabajo también, aunque sean psicólogos y psicólogas. Sí, esto no nos convierte en gente diferente, tenemos lo mismo, las mismas problemáticas. Sí. Bueno, pues por ir concluyendo, ¿tú crees que va a cambiar mucho las medidas que las empresas tienen que tomar para, con respecto no solo al clima, sino con respecto a la experiencia que los trabajadores tengan? Ya no me atrevo a decir en cuanto a inclusión, equidad, todo esto, ¿no? Diversidad. A mí me gusta la P de pertenencia, ¿no? Es que es la última que Mm, han añadido y es la que me parece realmente importante, ¿no? Porque digo, por mucha inclusión que tú hagas, si luego al final no permites que la gente se sienta mm. parte de, perteneciente, pues son medidas de maquillaje, ¿no? Y me parece la más importante, además desde nuestro punto de vista, ¿no? La pertenencia, el hecho de que pertenecen al endogrupo, no al grupo de tal. Bueno, pues la idea es, entonces es, ¿tú qué horizonte prevés? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros en este sentido de cuidado del clima laboral, de integración de las personas? Porque además es que has señalado esto, ¿no? La diferencia generacional que todos lo comentamos. Eh, ¿por dónde, cuál dirías tú, si te atreves, a corto al menos, a decir algo de por dónde A van a ir ver, las al menos me atrevo a reivindicar de verdad, desde el mayor de los convencimientos, la figura de los psicólogos y psicólogas, pero no solo en los departamentos de recursos humanos. O sea, esto que hemos comentado de cara a la plantilla, creo que si pensáramos en cliente, nosotros no solo tenemos que tener buenos premios en los cupones, que también, sino estar pensando cada día cómo lo cuentas de manera diferente y sectorizar cómo lo cuentas a cada colectivo. Entonces, desde mi punto de vista, la psicología con formación universitaria más el post que tú quieras en el ámbito laboral es necesario cada vez más en un mundo tan rápido y tan volátil como el que tenemos y donde todos estamos compitiendo por colectivos muy parecidos que demandan y consumen distintas cosas. Entonces, es muy importante en el área de marketing, es muy importante en el área de recursos humanos y es fundamental que en ese área de recursos humanos alguien o alguienes estén desde el principio hasta el final de la vida laboral. Desde que se publica una vacante
el pensar cómo nos dirigimos hasta que acoges a una persona, hasta que durante ese primer año le acompañas, hasta que ves cómo esa compensación salarial en salario y en especie depende de la generación, del sector y del vínculo social o no social, pues puede tener más impacto, hasta incluso la desvinculación por lo que comentábamos antes, porque ahora ya es poco frecuente que estés 35 años en una empresa. Saltas y a veces vuelves. Entonces, creo que hay que cuidarlo por las dos partes, pero al menos por parte de la empresa o la organización, todo lo que sea posible, lo cual no te asegura que haya un éxito y tampoco te garantiza que todo el mundo esté con la mejor de sus sonrisas todos los días, porque somos personas, entre otras cosas. Y esa es la otra parte que creo que desde el punto de la psicología tenemos que cuidar. Nuestro foco debe ser cómo cuidar al profesional, cómo fidelizar al profesional y enamorarle cada semana. Y creo que después, pero unido, está la parte personal y familiar. El foco no se puede poner en el otro lado, pero tampoco lo puedes dejar en la puerta del despacho, ni tú ni pedirle que la otra persona lo deje. Entonces, creo que eso tiene que estar cuidado por alguien que sepa cómo trabajar las emociones, por alguien que sepa cómo establecer ese vínculo con lo laboral y por alguien que sepa además eh, pues establecer políticas del siglo XXI para las nuevas generaciones y un mix del siglo XX y XXI para los que estamos a mitad de caballo, porque si desconectamos a los seniors, estaremos perdiendo un talento que hoy por hoy cuantitativamente no estamos siendo capaces de sustituir. Entonces, hasta que, por lo menos en nuestro caso, las otras 70 nacionalidades que tenemos no empiecen a estar presentes en vertical, en nuestro caso es en la base, donde están, pues ese relevo cuantitativamente no es proporcional, con lo cual cuidar a los que vengan, enamorarles para mantenerlos, pero sin olvidarnos de los de 55 más, porque les quedan al menos 15 años de etapa laboral y es lo mejor que nos puede pasar si ambas partes están satisfechas. Pues Patricia Sáenz Cameo, muchísimas gracias por tu aportación y por tus comentarios. Ha sido extraordinario poder escucharte, además desde esa perspectiva de una empresa tan importante como es Grupo 11, ¿no? Y sobre todo añadiendo esa mirada que como psicóloga añade perspectiva y valor. Y bueno, es lo que tú dices, nosotros contamos con modelos, con teorías para entender el comportamiento humano. Y esto hoy por hoy en una organización es clave si queremos estar pues dando la flexibilidad y la capacidad de respuesta que las organizaciones hoy por hoy necesitan. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo, Isabel. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.